¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, como habrán visto, en muchos de mis trabajos hago permanentemente oxidaciones sobre plata. Tras tantas consultas de con qué estoy oxidando, hoy vamos a preparar justamente este pavonador, este oxidante de plata o alpaca incluso. En principio vamos a ver cuáles son los materiales necesarios y cómo hacer su manipulación y almacenamiento, y después vamos a pasar a la preparación de este producto. Primero y principal, y teniendo en cuenta el cuidado que tenemos que tener con los ojos, vamos a usar lentes, gafas protectoras de seguridad industrial, porque vamos a estar trabajando justamente con soda cáustica, ¿sí? No en manos, porque para una lastimadura en manos deberíamos permanecer mucho tiempo con la soda cáustica manipulándola y no va a ser el caso, pero una salpicadura de soda cáustica en un ojo es grave. Entonces, protectores para los ojos. Esto es soda cáustica perlada, también puede ser soda cáustica en escamas, la que pueden usar, pero con esta funciona bien. Azufre en polvo y medio litro de agua corriente, agua de la canilla directamente. Un anafe o una cocina, un jarrito en lo posible enlosado, acá vamos a hacer toda la mezcla, y una cuchara, nada más. Vamos a hacer una oxidación sobre una chapa de plata que previamente preparé, tiene una práctica de un grabado, no viene el caso. Así que bueno, vamos a pasar a hacer todo el proceso, observen bien las proporciones, la preparación, tengan cuidado cuando lo hagan y van a ver qué fácil y qué bien que funciona. Primero vertimos el medio litro de agua, completo, con una cuchara sopera. Vamos a sacar 2 cucharadas de soda cáustica. La soda cáustica, tengan la precaución de no guardarla en lugares húmedos, sino más bien secos. Si no, empieza a babear y se hace una pelota directamente. Bien, 2 cucharadas de soda cáustica en principio y 3 cucharadas de azufre en polvo. Primero, sin prender la hornalla, mezclamos todo lo que podamos esta solución hasta el momento de agua, soda cáustica y azufre en polvo. Al azufre le cuesta un poco más, como ven, se hacen algunos grumos. Vamos a prender la hornalla a fuego lento. Esto lo ideal es hacerlo en un lugar con buena ventilación o un lugar abierto, porque hasta el momento el olor no molesta, pero cuando empieza a formarse este oxidante, la verdad que larga un olor bastante desagradable. Bien, ahí lo dejamos hasta que hierva. Bueno, ahí está rompiendo en hervor ya. Lo dejamos servir un cachito, 5 minutos. Fíjense cómo cambió el color. Se tornó bien oscuro, marrón oscuro. Todavía se ven algunas partículas de azufre dando vuelta por ahí. Se van a terminar de romper ahora con el hervor. Y queda listo para usar. Ahora vamos a hacer la prueba.
Acá está la chapita que había preparado anteriormente. Fíjense que tiene cortes de lustre del buril, o sea que está prácticamente con un brillo de buril, de acabado. Vamos a ver cómo queda. Lo dejamos un ratito. Recuerden que este producto es para trabajar en caliente. Bueno, y le sacamos 5 minutos de reloj clavado. Fíjense el tono que conseguimos. Lo vamos a escurrir en agua corriente, un poquito nada más. Bueno, tanto la soda cáustica como el azufre en polvo lo consiguen en cualquier ferretería industrial. Incluso en farmacias también se consigue el azufre en polvo. Si son de venta libre, no tienen que hacer ninguna movida con laboratorio ni nada por el estilo. Bien, ya envejecido, le vamos a pasar un poquito de esmeril para que puedan ver cómo envejeció las partes en bajo relieve, que son las que por lo general estamos oxidando. Tenemos la oxidación que conseguimos. Funciona bárbaro este producto, es muy fácil de hacer, lo pueden hacer en sus casas sin necesidad de gastar plata. Una vez que terminamos de usarlo, lo guardamos en un recipiente plástico. En lo posible, si es oscuro, mejor, porque el contacto con la luz afecta un poco el rendimiento de este producto. Así que si lo guardan, guárdenlo en un lugar donde no tenga contacto con la luz. Espero que les sirva este tip para joyería. Como vieron, funciona muy bien. Pónganlo en práctica, después me cuentan. Gracias. Chau, chau.